Pues una vez más, bienvenidos a la charla de trastornos alimentarios. Siempre pongo la canción porque es una manera de reclamar lo que quiere un niño, de sus papás y de su familia, que le den atención, que le den seguridad. Y porque es una etapa de la vida en la cual nos determina para muchísimas cosas. De la infancia quiero hacer llegar la importancia de esta etapa porque las emociones que vivimos allí determinan mucho nuestra vida adulta, de cómo nos enfrentamos al mundo, de cómo nos enfrentamos incluso a la comida, a cómo comemos, a lo que significa el relacionarnos con la comida. Y el título de la charla es muy amplio, yo creo que cuando lo puse me pasé. Preparando la charla me di cuenta de que no podía hablar de todo con profundidad porque los trastornos alimentarios incluyen la obesidad, incluyen la anorexia, incluso incluyen la bulimia. Y gran parte de la charla, puesto que el público no es adolescente hoy, va a ser más sobre los trastornos de obesidad, aunque nombraré los otros dos. Sobre todo, el día de hoy es para que hagáis la conciencia de que nuestro peso no es solo lo que nosotros comamos y lo que nos movamos, que también, porque está claro que la entrada y la salida, o sea, depende también en parte de nuestro peso. Si yo peso 56 kilos y mido 1,65, estoy en un peso bueno y seguramente me moveré bastante y comeré bien. Pero hay veces que esto no es suficiente, quiero decir, hay veces que esto no solo, la mayoría de las veces, una persona que quiera adelgazar no se tiene que fijar solo en lo que come y en lo que se mueve, sino de para qué come. O sea, el objetivo de esta persona puede ser que desde pequeño aprendiera que come para calmarse, por ejemplo. Es una de las cosas más frecuentes que yo me encuentro y que veo, que hay mucha persona que encuentra el calmarse en la comida, el calmar su ansiedad, el calmar su soledad y el calmar quizá bloqueos emocionales que no nos enfrentamos a ellos y que la manera de no enfrentarme a ello es comer. En vez de hablar de ello, en vez de buscar por qué me siento así, en vez de pues me da por comer. ¿Quién no se ha sentido a veces triste porque se ha peleado con alguien? Y o bien, porque puedes reaccionar de una manera, se te cierra el estómago y no comes, o haces todo lo contrario. ¿Os ha pasado alguna vez? Muy americano, ¿no? Lo de que mata reina de helado no están. Que salen todas las películas. Eso, pero también pasa al revés. Sí, que tú en una situación de mucho enfado, de mucho, se te cierra el estómago, o de mucho nervio, de mucho miedo. O sea, por ejemplo, cara a los estudiantes, yo en la consulta cuando me dicen mira a ver qué le pasa a mi hijo, dame vitaminas, que lleva una semana sin comer, la primera pregunta que les hago, ¿tiene exámenes a la vista? ¿Se está preparando los exámenes? Me suelen decir sí. Porque en esa época para ellos es un miedo el no haberse preparado, el tener una serie de consecuencias, ¿no? Entonces, hay muchas emociones y cada uno va a responder de una manera diferente. El dolor de tripa igual. Alguna vez os habrá dolido la tripa y digáis, pero ¿por qué me duele a mí la tripa? Y es que te han dado una mala noticia o te has peleado con alguien y te lo notas ahí, ¿no? Yo creo que sí que sois conscientes de eso. El micrófono se ha hecho para abajo porque no lo voy a necesitar. Es que he visto que se caía. Y bueno, dentro de que las emociones son importantes, que por ejemplo estaba hablando de la situación de soledad, en esa situación de soledad la mayoría de las personas, tanto niños como adultos, y en este caso voy a pensar más en los adultos, pues normalmente comemos más. En esta época, por ejemplo, anterior de la pandemia, la situación de aislamiento, soledad, la mayoría de las personas han engordado. No solo porque a lo mejor se comieran más, sino porque ese sentimiento
de abandono, o de soledad en el inconsciente, lo que hacemos, por eso es una de las cosas que quiero explicar, que depende mucho de nuestro inconsciente, de lo que hayamos aprendido y que está ahí dentro. Que nosotros manifestamos más lo del inconsciente que lo del consciente. Podemos ser muy conscientes de que queremos bajar de peso, pero nuestro inconsciente mandarnos que engordemos. Por ejemplo, en la situación en la que nos podemos sentir que estamos muy solos, la mayoría de las personas subimos el peso, porque es como yo me siento un poco abandonado y si yo aumento de peso me van a ver más. O sea, en nuestro inconsciente una de las cosas que equiparamos, aunque podemos hacer todo lo contrario. Podemos en una situación de soledad sentir miedo y querer esconderme. O sea, querer esconderse y entonces como siento miedo, si tengo que huir, voy a estar muy delgado porque va a ser más fácil para mí huir. Pero a eso también lo aprendemos, o sea, los hábitos en que respondemos desde pequeños también los aprendemos. O sea, aunque tengamos una tendencia natural a hacer una cosa o a hacer otra por nuestro propio metabolismo, a veces es más fuerte las asociaciones que hacemos a nivel familiar, por ejemplo. Yo os voy a hablar, pues eso, que los hábitos que nosotros generamos desde que damos el pecho a nuestro bebé, esos 3 primeros años son muy importantes para luego el hábito que esa persona niñita tenga a la hora de comer. Por ejemplo, cuando hablaba si en algún momento no se entiende algo, lo decís, Cuando hablaba de la familia, yo os pongo el ejemplo de mi familia, que yo creo que a veces es como mejor, las personas se pueden quedar con ello, ¿no? Yo, no solo es cómo nos comportamos los primeros 3 años de vida con nuestro entorno, si yo por ejemplo soy la mamá de un bebé y le doy de mamar, normalmente con prisas, con nervios, ya estoy condicionando, sino lo que tenemos detrás en creencias, o sea, en creencias aprendidas, por ejemplo, de nuestros papás o de nuestros abuelos incluso. Si por ejemplo nuestros papás y nuestros abuelos pasaron hambre, cosa que en mi familia y en muchas familias de hoy en día, los que tenemos más o menos mi edad, lo hemos notado. Mis abuelos, yo tenía la oportunidad de hablar con ellos y de escucharlos, cómo ellos pasaron mucho hambre, no solo de niños, sino por la situación de guerra que vivieron. Pero es que mis padres, por la situación de posguerra, también pasaron hambre. Entonces, aunque es diferente, un matiz diferente tiene, por ejemplo, la familia de mi madre con la de mi padre, yo los he oído muchísimas veces de que quieren adelantarse al futuro, ¿no? De que quieren estar preparados para el futuro por si viene una época de carencia. Entonces, ellos tienden a comprar demasiada comida, a tener en exceso comida. O sea, en vez de como ir más al día, ellos tienden porque para ellos la comida y el que haya poca comida es peligro de muerte. Porque para esa creencia la vivieron desde pequeños. Si por ejemplo mi padre trabajaba, ayudaba a vender fruta a mis abuelos en la plaza de la ciudad de Cuenca. Bueno, y algunos pueblos que estaban por la provincia, pero era el sitio más habitual. Y él estaba acostumbrado a muchas veces dormir entre melones. Cuando yo a lo mejor hace años tenía alguna cosa económica, me decían, anda que si tú estuvieras como yo, y entonces yo me ponía en su lugar, decía, madre mía, este hombre prefiere tener en el banco, tener reservas, por si viene una cosa así, ¿no? Tiene todavía la creencia de que puede venir una guerra y entonces tener que estar preparado. Claro, si tú vives así desde niño, lo normal es que no estés delgado, sino que como tú quieres tener reservas, que tengas reservas. O sea, tu grasa son tus reservas. Hay 2 maneras de engordar, que eso es, yo lo voy hilando, que lo tenía esquematizado de una manera y al final, luego en la charla siempre cambio el orden. Hay 2 maneras básicamente de engordar, es a través del agua y a través de la grasa. La de a través del agua es muy rápida, tanto de aumentar tu masa corporal con el agua,
como de disminuir. O sea, tú puedes retener líquidos y en el momento que los eliminas, enseguida pierdes. Es algo que acaba de pasarle a mi madre y a la abuela de Laura, que ha perdido un montón de peso en poco tiempo, en menos de 2 meses, porque ha eliminado un montón de líquidos. O puedes aumentar tu apariencia física a cambio de las grasas. La diferencia es, aparte de la rapidez, en que la causa normalmente cuando tú retienes líquidos es que tu inconsciente le está mandando a tu cuerpo que hay un peligro tan grande, o está significando un peligro tan grande para ti, una desvalorización tan grande, que no puedes perder nada de agua, porque el agua es símbolo de vida. O sea, si tú, por ejemplo, tienes un peligro de que estás pensando que puedes llegar a morir, o el simbólico de llegar a morir, que a veces no es literal, porque en la pandemia hubo gente que efectivamente pensaba que iba a morir, ¿no? Y a algunos de ellos esa situación les hizo hincharse a nivel de agua, a nivel de líquido. Pero también puede pasar que tú tengas un acontecimiento en tu vida que no reconozcas, por ejemplo, pues que te quedes sin trabajo, o que tu pareja te piensas que es de una manera y hace algo que de repente no la reconoces. Dices, ¿esto cómo puede ser, no? Entonces, para el cerebro, eso es igual a peligro, a un peligro muy grande, porque nosotros tenemos estructurado como una comodidad de ir a trabajar, de tener una familia. Cuando uno de esos pilares que para nosotros es vital se va, empezamos a dudar. A nivel inconsciente, eso para nosotros es como un peligro de muerte. O sea, ¿cómo voy a poder con esta situación? ¿Cómo voy a poder con esta situación de quedarme sin trabajo? ¿Cómo voy a poder con esta situación de que mi esposo me ha dejado porque pues, me ha salido con una historia de que está con otra persona o lo que sea, ¿no? O por otras cosas que de repente no lo reconoces. Entonces, esas situaciones en las que nos sentimos que no somos capaces, de que no puedo más, no puedo más. ¿Para qué voy si todas estas situaciones es que yo no puedo más, no puedo con ello? Nuestro cuerpo reacciona con el agua. Manda que los riñones no trabajen. Porque es como, esto lo necesito. Si pierdo agua, pierdo mi energía y es algo que ya es como que no puedo seguir, seguro. Así reaccionamos. Es un poco complicado de entender, pero os quiero hacer la diferencia, no hace falta que lo comprendáis en profundidad, porque una vez que pasen las clases a lo mejor lo entendéis mejor. Si queréis compartir en algún momento algo sobre vuestra vida, yo estaría encantada, si alguien ha hecho una dieta o está con el peso, que yo veo que me estás diciendo que sí, ¿no? Dietas todas. Y no. Generalmente vuelves a coger el peso. No, la verdad que lo perdí hace 5 años. O sea que lo mantienes. Sí, de momento lo mantengo. Pero sí, lo que estabas diciendo, mi familia es de los que pasó hambre y necesidad en la guerra y la posguerra, y entonces, pues eso, el tema de acumulación, mi madre en el famoso 23F, estaba orgullosa porque tenía la cocina llena de productos, y entonces si pasaba algo, si pasaba una guerra o se cambiaba o volvía a la dictadura, no pasaba nada porque había suficiente comida en casa como para aguantar. Y una cosa que no sé, que en aquello, hace 50 años no se controlaba mucho, que era lo del tema de la diabetes gestacional. Sí. Mi madre la tuvo, entonces todos los hermanos nacimos con un peso elevado. Yo nací con 5 kilos y mi madre súper orgullosa porque a mí me pasearon por toda la maternidad de lo hermoso que había salido el niño. Claro, a ti te enseñaron desde bien pequeño lo que a muchos que equivale a estar orgulloso, quiero mucho a mi hijo si está gordito. Claro, y luego, claro, para mantener esa gordura de 5 kilos, pues mi madre nos daba, que ahora sería casi maltrato infantil, nos daba papillas de
de maicena con leche condensada. No eres el único. Entonces, claro, en aquella época estaría muy bien, pero claro, ahora ves a una madre y yo creo que la denuncia, ¿no? ¿Qué le está dando al niño, no? Pero en aquella época era maicena y leche condensada. Sí, porque se equivaldría estar guapo es estar gordito, más o menos. Los cánones de belleza también han matado. Sí. Un bebé rollizo era un bebé saludable. Sí, no, y parte de todavía lo que se cree hoy en día, aunque sean mamás de 20 y tantos, es eso, ¿eh? Pero no te creas, ahora ves un bebé rollizo y te dices, ay, ¿cómo se te ha puesto el niño? Su talla con su... Depende de las culturas, porque nosotros los europeos estamos ahí en el cambio, todavía, sí. Aunque hay mamás que se dejan guiar mucho por lo que cree la abuela o los abuelos, y entonces siguen creyendo que cuanto más gordito mejor. Cuando has dicho, es que me ha venido algo, cuando estabas diciendo lo de la maternidad, has dicho algo, se me ha ido. La alimentación, a lo mejor. Has dicho que te paseaban por toda la maternidad. Para enseñar. Claro. Sobre todo era como para... A ver, en aquella época era el Hospital de la Paz y la llevaban las monjas. Y entonces era como también un poco de refregarle al resto de las madres, es decir, esto es un niño hermoso, mira qué niño más inclán que has tenido. Tienes que... Sí. Es una época que también hay que comprenderlo, todavía eran los últimos años de la dictadura y era como decir, hay que tener niños sanos, niños hermosos para un buen país. Sí, entonces era, también. Claro, si tenías un niño que había nacido con poco peso o el peso ideal, no va a sería servir ahora, para defender. claro, Sí, era como decir, el día de mañana tiene que estar fuerte. España necesita... Era muy importante el sexo también y el lugar de hermano, porque el primer hermano es diferente. O sea, lo que se le habla al primer hermano no tiene nada que ver con lo que se le habla al último. Y también depende de la vivencia de cada familia, evidentemente. No es lo mismo. Yo el otro día estaba descodificando, porque aunque soy médico, que no me he presentado para las personas nuevas, yo me llamo Raquel Fuentes Cuenca y soy médico, aunque trabajo ahora mismo de pediatra, y soy escritora y también practico lo que es la salud desde el punto de vista emocional. Practico biodescodificación. Nosotros, cuando venimos a este mundo, recibimos la memoria de nuestros antepasados hasta 4 generaciones. Y sobre todo cuando te lo están recordando. Si te pareces a... Claro, ahí le decían. Claro, sí, y no solo eso, sino que a lo mejor alguien ha sido un ejemplo en la familia y te lo dicen. Te dicen, te pareces a tu madre porque eres lista, porque tal, porque cual, ella supo salir adelante a pesar de tal, y están todo el rato recordando. El trabajo nuestro es darnos cuenta de eso. El trabajo nuestro es soltar esa carga emocional que llevamos, que muchas veces es de un familiar y que ni siquiera es nuestra. Entonces, cuando hay personas que cuando se dan cuenta de eso, es que hacen un cambio en menos de un año, en menos a veces de 6 meses. Y llevaban una serie de años, 30 años, pero en ese momento se han dado cuenta de que ese hecho marcó su familia